Y con eso entramos. Fíjense que todas las civilizaciones de la Tierra han creado sistemas de autoentrenamiento. Esos son finalmente los libros sagrados. Los libros sagrados, las tradiciones, los cuentos infantiles incluso. La plástica, la religión como tal, los códigos morales o la constitución finalmente son sistemas de autoentrenamiento, sistemas de corrección del ser humano. Cuando digo ser humano, me voy a referir a la imagen tolteca, a la idea tolteca del ser humano. El ser humano en la toltecayot, en la toltequidad, es un ideal, no es una cosa lograda. Es algo que podemos llegar a lograr eventualmente, pero no todo el mundo, de hecho casi nadie lo logra. Les pongo un ejemplo. Nosotros hablamos porque escuchamos hablar. Es muy difícil decir, yo voy a inventar una palabra necesaria en la cultura y que sea una cosa útil, porque realmente la creación cultural la llevan pocos. Estos son seres humanos, los demás estamos intentando ser seres humanos. Así que el ser humano en la toltecayot o en la toltequidad es un ideal. Las instituciones de autodesarrollo, de autoentrenamiento, en cualquier cultura sirven a tres propósitos. Uno de ellos es darle identidad a la persona. La identidad es muy necesaria. Se habrán dado cuenta que una persona sin identidad, por ejemplo, una persona que sufre amnesia de pronto, no se reconoce, no tiene identidad por un momento, ¿no? Y primero se asusta, además se desubica. Eso le limita en su vida social. Es muy difícil que se restablezca a menos que recupere la memoria. Nuestra identidad radica en nuestra memoria. La memoria no es solo lo que recordamos cotidianamente. La memoria tiene muchos niveles. Digamos que el 90% de la memoria transcurre en el subconsciente y es memoria colectiva. Es la memoria que nos permite fluir en colectivo. Es lo que nos da una identidad. La identidad se manifiesta, por ejemplo, en la ropa que llevamos, en el modo como nos vestimos. Si ustedes abren un video de otra parte de la Tierra, van a ver que se visten de otra manera y se sienten muy cómodos con esa forma. Si nos vamos a otra época, se vestían de otras maneras y en el futuro seguro que habrá otras formas. Así que ese es uno de los elementos. Otro elemento, por ejemplo, es cómo las mujeres se maquillan o llevan el pelo, cómo los hombres no se maquillan o no llevan el pelo. Esos son elementos de identidad. Si ahorita, digamos, nos ponemos los atuendos que se usaban acá en este país hace 600 años, y salimos a la calle, vamos a ser los raros de la calle. Porque esos atuendos, esos símbolos, esas señales responden a otra identidad. Así que un elemento de los sistemas de autoentrenamiento es generar un sentido de identidad. Por otro lado, también nos enseñan a controlar las inclinaciones del simio que llevamos con nosotros. Más allá de ideas evolucionistas o religiosas que podamos tener, más allá de eso, es un hecho, y no más basta con mirarse al espejo, que tenemos un animal con nosotros. Es un simio bastante grande y que tiene sus bemoles, es decir, en ciertos momentos ese simio puede deprimirse, puede molestarse, puede tener... Les pongo un ejemplo de cómo funciona el simio. Si adaptas al simio a fumar, después tú le das la orden de que no fume y el simio sigue fumando. Es un problema. Te has enemistado con tu propio animal. Esos son los vicios, una enemistad con nuestro lado animal. Así que no hay nada más sano que conocer nuestro lado animal y llevarnos bien con él. Les pongo un ejemplo de maltrato que debería castigarse como maltrato a los animales. Estas religiones y sectas y demás que proponen la mortificación del cuerpo. Lo que están haciendo es irritando a un simio, sencillamente. No están logrando nada más. Con eso no se llega a ningún estado espiritual. Puede que llegues a un cierto estado psicológico, pero eso no es espiritualidad. Eso es un estado de la mente y bastante barato. El otro día estaba viendo un video de personas que se flagelan allá en Irán, pero duramente. Eso es tortura al animal. Lo primero que tenemos que aceptar entonces como cultura es que somos un rebaño animal que está tratando de entrar en la humanidad y que todavía está fresquita, como dice Rudyard Kipling, todavía el rabo está fresquito, todavía se adivina. Así que ojo con el mono. Cada pueblo, por supuesto, cada pueblo de la tierra le da al concepto de desarrollo humano su propia visión, sus propias características. Tenemos algo en común, todos nosotros, y es que nuestra base fisiológica es pasmosamente similar en todas las razas y en todas las culturas. Eso lo notas, por ejemplo, cuando vemos las competencias digamos, de atletismo. Oye, lo mismo gana un blanco que un negro, que un asiático, lo mismo que un tarahumara.
Y el rigor de la competencia a veces es de fracción de segundo. Estamos hablando de unas características fisiológicas sumamente similares. Esto, por supuesto, da una base universal única para el desarrollo humano. Pero sobre eso se monta otra capa, que es la capa cultural. Entonces, el desarrollo humano empieza a incorporar ciertas características culturales. Uno tiene que separar esos dos aspectos de nuestro ser. Les pongo un ejemplo de característica cultural. En Occidente pensamos que la manera correcta de llevar la vida es tener un matrimonio de tipo monogámico. Los antiguos judíos y los musulmanes todavía hoy piensan que lo correcto es un matrimonio de tipo poligámico patriarcal. Hay otros pueblos como los tibetanos que piensan en matrimonios poliándricos. Hay 2 o 3 sistemas en el Amazonas. ¿Saben lo que es poliándrico? Es una mujer y varios hombres, lo contrario de poligámico. En el Amazonas también existe. En fin, estos son ya características culturales, no son propias del ser humano en tanto animal, sino del ser humano en tanto cultura. Si uno basa su identidad, su forma de ser sobre características culturales, tarde o temprano terminará frustrado. Es una ley. Así que una cosa es fluir con la cultura, aprovechar la cultura, darse a entender con los demás, y otra cosa es creérsela como si fuera un mandato divino o una cosa, o como si mi cultura fuera superior a todos los demás, porque entonces uno se empieza a llenar de desprecio hacia los demás. Y para empezar vas a caerle mal a los demás te van a caer mal a ti, así que te vas a excluir del resto de la humanidad. Tarde o temprano eso conduce a frustración. Ahora bien, sabemos el dicho griego que lo escribió este escritor, bueno, hay un escritor griego que definió esto de mente sana en cuerpo sano. Cuando este señor enunció esa expresión, resumió la propuesta de los griegos. El ideal de los griegos era cultívate en un gimnasio y demás y ten una mente equilibrada y sana, lo cual parece muy, muy natural. A nosotros nos parece natural porque tenemos la herencia griega. Pero si tuviéramos la herencia china, probablemente nos parecería mucho más natural este ideal. Vive muchos años y sé muy sabio. Aunque seas una bola de grasa sentado meditando, aunque seas eso. Pero muchos años y sé muy sabio, es otro ideal. ¿Ven? Si te vas a la cultura hindú, pues allí es el desapego. No importa que parezcas y seas además un absoluto miserable y vivas en un hueco. Eres un iluminado y entonces por lo tanto tú eres el ideal de la... Cada cultura propone lo suyo. A nosotros nos parece bien lo que es afín a nuestra propia cultura. Sin embargo, la cultura que estamos viviendo hoy, que se llama cultura cristiana de Occidente o civilización cristiana de Occidente, ha ido poquito a poco orientándose en una dirección que a mí no me parece sana. El ideal de desarrollo humano actual es lo que llaman el éxito. Y el éxito se compone de cosas tan superficiales como caerle bien a los demás, tener recursos para adquirir producciones que ya me están fabricando para mí, es decir, ser parte de un proceso consumista, tener un cierto estatus de educación y cultural que me permita fluir con una cierta clase. Pero ese estatus es una camisa de fuerza. Les pongo un ejemplo. Yo he estado viendo, digamos, oye, los chavos salen de la universidad y no les pregunten nada de literatura oriental o de literatura mesoamericana o de otra, no. Específicamente saben lo que fueron a estudiar. El concepto de universitas, que quiere decir universalidad, se ha perdido por completo. En este momento ya no existen universidades en la cultura cristiana de Occidente. Es decir, no existen universitarios. Puede que uno tenga títulos hasta de doctorados y demás, pero si quieres ser universitario tienes que estudiar solo. Tienes que enfrentarte a los hechos. Bueno, entonces a mí me parece que esta idea occidental de el desarrollo humano se orienta al éxito, finalmente es como el gusano en el anzuelo. Porque ese éxito lo están diseñando para mí. No se trata de mi éxito, sino del éxito que los demás esperan en mí. ¿Y lo están diseñando quiénes? Dueños de empresas, gobernantes, personas que tienen intenciones de lo más nefastas. Y no quiero seguir por ese camino. Fíjense que los pueblos que vivieron en México, obviamente también tuvieron su idea de en qué consiste el desarrollo humano. Ellos una y otra vez repitieron y plantearon esta idea. Nuestro desarrollo debe conducir a la liberación. La liberación es un concepto abstracto. Ahí cabe todo. Siempre que te sientas atado, siempre que te sientas limitado, pues debes seguirte desarrollando. Tienes una limitación. Es así de sencillo. Digamos, si puedes ver de aquí a allá, pero no más allá de la pared, tienes una limitación. Síguete desarrollando, puedes hacerlo. Lo que propone entonces la cultura tolteca es no te resignes a tus límites
humanos y mucho menos a tus límites animales. Sigue investigando. Les pongo un ejemplo de cómo podemos trascender límites aparentemente obvios, lógicos. Una vez a Jesús le preguntaron sobre la fe. ¿Qué cosa es tener fe? Y él puso un ejemplo. Quiero decirles que en esa época la palabra que él empleó no era fe, fue una palabra del español, así que en la Biblia original no aparece esa palabra, aparece otra. La expresión que usó Jesús, ¿la conocen? ¿Te acuerdas? Fue metanoia. Metanoia. Este término griego significa ir más allá del yo. Metanoia. Noia o nous es el yo. Meta más allá del yo. Y puso un ejemplo práctico de cómo se puede ir más allá del yo. ¿El yo qué cosa es? El yo cotidiano, quiero decir. Es este cúmulo de ideas que nos han implantado sobre el mundo. Estas ideas se basan principalmente en lo que tenemos que hacer para caer bien y en lo que no podemos hacer. Y puso un ejemplo. Caminar sobre el agua. ¿Ves? Se supone que no podemos caminar sobre el agua. Pero eso es válido solo para el grupo, no para el individuo. El individuo puede hacerlo. Él lo hizo, yo lo he hecho, cualquiera puede hacerlo. Es tan simple como intentarlo. Si tú lo intentas, lo haces. El secreto de caminar sobre el agua, y les pongo un ejemplo de tantos otros secretos místicos, es diluir la diferencia, la distancia entre vigilia y ensueño. En el sueño no tienes límites, puedes hacer lo que quieras y la sensación es la misma. Eso es conocer la realidad. La realidad, en la visión, vamos a decir, mística original de los pueblos antiguos, la realidad es un efecto perceptual, no nada más allá de la percepción, nada más allá, ni material, ni divino, ni nada más allá, simplemente un efecto perceptual. Y por eso Jesús, abundando en el tema de la fe, dijo, si ustedes tuvieran, aunque sea un granito de arroz de fe, sí, ¿qué harían? ¿Qué podrían hacer? A ver. Mover una montaña. Podrían decirle al monte, échate al agua, y se echaría al agua y se fundiría. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué cosa es el monte y qué cosa es el agua? ¿Conocen algún cristiano que haya lanzado una montaña al agua nomás por su voluntad? Eso es timidez, eso es falta de osadía, se puede hacer de muchas maneras. Les pongo un ejemplo. Agarras una pala y una cubeta y tiras la montaña al mar. Eso es una posibilidad. Les pongo otra, todavía más interesante. Diluyes, disuelves lo que llamamos realidad física en el mundo de la ensoñación. Para esto simplemente tienes que atreverte a ensoñar. Y es una de las técnicas que vamos a estudiar hoy acá. Cuando ensueñas, digamos, y esta noche tú te das cuenta que estás soñando y tienes el talante de no despertarte, y sigues soñando. Te miras las manos, te miras el cuerpo, te miras en un espejo y dices, bueno, ¿esto que estoy viendo yo es físico o no es físico? Eso se llama en lenguaje técnico, oro. Y esto que tenemos cuando no estamos ensoñando se llama plomo. Es la montaña y el agua. Es la capacidad de hacer fluido lo que supuestamente debe ser tosco, inmóvil, pesado. Es la capacidad de hacerlo fluido, es caminar sobre el agua. Ven que estamos hablando de un nuevo uso de las palabras que nos permite entrar en toda una dimensión de prácticas. Sobre eso vamos a hablar un poquito más ahora. Fíjense que los antiguos mexicanos definieron que para ser libres hay que ser tolteca. Tolteca era la palabra que ellos usaban para decir ser culto. Toltecatl es una persona culta. Toltecas son las personas cultas en general. La cultura en esa época era un poquito diferente de hoy y eso lo vamos a ver también. La palabra libertad la expresaban con el término xoxouqui, que se forma de la raíz xou, que quiere decir verde oscuro. El verde de la vegetación recién nacida. Entonces xoxouqui, esa reduplicación xou, quiere decir que reverdece y reverdece y reverdece, no cesa de reverdecer. Por lo tanto, lo más cercano a nuestro concepto de libertad en el México antiguo no era la idea de escapar de algo, de salirnos de algo, sino de crecer. Crecimiento. Crecimiento una y otra vez, romper moldes. La evolución no tiene límites, no tiene fin. No hay términos para la evolución, es simplemente intentarlo. La siguiente, por favor. Fíjense que, bueno, como les dije, le llamaron tolteca a la persona culta y toltecayotl, esa
Ese sufijo yotl quiere decir condición de, a la cultura como un todo. En el Perú al tolteca le llamaban amauta. Insisto en siempre mencionar a Perú, porque hoy le llamamos México y Perú, pero en aquella época era una sola realidad civilizatoria, cultural. Las relaciones entre esos pueblos eran más estrechas que las que hay hoy. De hecho, si ves las imágenes y si ves sus planteamientos, las cosas que hacían, no puedes distinguir grandes diferencias. Es más, se puede hacer un paralelismo de sus etapas de desarrollo y vas a ver que son completamente concordantes, porque había un principio común evolutivo. Eso ya se ha perdido, es una pena. Entonces, fíjense que les traje un verso de este libro que les mencioné, el Huehue Tlahtoli. Huehue Tlahtoli se compone de huehue, antiguo, y Tlahtoli, palabra. Quiere decir antiguas palabras. Este libro se conservan, ¿qué será? Entre 200 y 250 sermones o capítulos. Se habrán traducido unos 30 más o menos. Y tiene cosas tan bonitas como estas. Dice, es aquí lo que nos dieron a guardar, la antigua palabra, donde se dice que una vida pura es como una turquesa preciosa, un jade redondo, un dulce canto sin mancha y sin sombra salido del corazón. Sería una burla si yo ocultara uno solo de estos consejos, pues ellos son para vivir sobre la tierra y con ellos nos haremos atentos a todas las cosas. Cuando se dice una turquesa preciosa, un jade redondo, esta es la metáfora mesoamericana, equivalente al plomo oro. La piedra bruta, pues la turquesa labrada. Así que cuando vean en los textos o en las imágenes, en los museos y demás de acá de México, cuando vean referencias a la turquesa o a la piedra preciosa, se está refiriendo al resultado de cultivar nuestras capacidades, nuestras condiciones innatas. Eso se cultiva, entonces eso se llama la turquesa. Mientras no se cultiva, se llama la piedra. Eso es una clave simbólica. Como les pongo aquí el término tolteca, abajo lo ven escrito, ese término con jeroglíficos, nahuas. El término tolteca se forma de esa raíz tol, que les dije la semana pasada, se refiere a los tallos o a los juncos. En tanto, tallo significa la empalizada que rodeaba las ciudades principales mucho antes de que se fundara Nahuatl. Esta raíz más vieja que México, esta raíz viene de Asia. Entonces, las ciudades principales, que estaban fortificadas y demás, representaban la cultura. Así que un tolteca es, por sí, el morador, literalmente es un ciudadano, el morador de una ciudad fortificada o morador de una capital. La ciudad en que estamos ahora se llamaba Tola Mexico Tenochtitlan, es decir, la capital México Tenochtitlan. La siguiente, por favor. Etapas históricas de la Toltecayotl. Observen que siempre que pronuncie una palabra náhuatl es llana. Si es polisílaba, es llana. Todos los términos náhuatl de más de una sílaba son llanos. Así que no hay ningún problema para pronunciarlos. La Toltecayotl ha pasado por 5 etapas: formación, definición, institución, prueba y renovación. La etapa formativa comenzó cuando surgió el chamanismo hace miles de años y se caracterizó por la acumulación de conocimiento práctico. Fíjense que el chamanismo no cabe decir que sea una religión, porque lo que caracteriza una religión son creencias. Y los chamanes, la verdad, un chamán verdadero no tiene creencias. Es totalmente práctico. Es muy inocente, muy así primitivo. Si esto me funciona, lo hago. Si no me funciona, no lo hago. Pero no voy a cargar con un saco de ideas respecto a cómo debe funcionar el mundo. No va por ahí. Entonces los chamanes tienen montones de técnicas de lo más prácticas para conseguir determinadas cosas. Por ejemplo, para potenciar los sentidos, para potenciar la vida en general, para potenciar las capacidades de disfrute, de creación, de expresión, etc. Esas técnicas la verdad es que se han ido perdiendo. Es una gran pena. Se ha perdido la mayor parte del esfuerzo, cientos de miles de años de esfuerzo humano por generar formas superiores de ser. Eso se ha perdido porque vivimos en sociedades muy cerradas, muy limitadas. Entonces el chamán pues lo tiras a la montaña y ni le preguntas. También hay otra cosa, y hay que aclararlo. Hay muchos pseudo chamán en la actualidad. Yo solo he conocido montones de chamanes, creo que 2 nomás me han parecido auténticos. Los demás han sido personas que solo están imitando lo que se dice por ahí. A veces son chamanes de internet, a veces son chamanes de título, graduados, cosas que ya de plano no tienen que ver con la realidad. La Toltecayotl se definió cuando las enseñanzas chamánicas fueron adaptadas a las condiciones culturales de América a inicios del Cuarto Sol. Los antiguos dividían el tiempo, el paso del tiempo, en etapas que llamaban soles. Y hablaban de 5 soles. Estos 5 soles son
icónicos, es decir, no son 6, ni 7, ni 8, ni 4, son 5. Los 5 soles no son más que reflejos de la siguiente circunstancia. Si nosotros observamos el plano en que vivimos, el plano de la Tierra, vamos a encontrar un delante, detrás, izquierda y derecha. Estas son divisiones psicológicas naturales porque tenemos bipartición. Tenemos simetría bilateral. Eso nos hace dividir el mundo a derecha, izquierda y por lo tanto delante y detrás. Pero nosotros siempre estamos en el medio de ese cuadro. Siempre estamos en el medio de ese cuadro. Siempre. Estamos en la cruz. Somos el morador de la cruz. Esto es lo que significa la cruz en todos los lenguajes simbólicos de la antigüedad. Tanto en Mesoamérica, tanto en Anáhuac, como en el Viejo Mundo. Por ejemplo, la cruz del cristianismo. ¿Qué significa? ¿Qué cosa es ese crucificado? Es el ser humano por excelencia. Es aquel que se hizo ser humano. Es lo que debo ser yo si me doy cuenta de mis circunstancias. Por supuesto, eso implica dolor, responsabilidad y una serie de cosas que pueden llegar a asustarnos, pero también implica realización. Si no te asumes en el centro de esa cruz de los rumbos cósmicos, pues no hay realización. La realización únicamente ocurre en el centro. Luego, el desarrollo pasa por el yo, es lo que quiere decir. Por eso cuando a Jesús le preguntaron ya al final de su vida, ¿quién de ustedes es Jesús Nazareno? ¿Se acuerdan de esa frase? 3 veces dijo, ego sum. Ego sum. No minimizó el hecho, ni lo esquivó, ni se fue de lado. Dijo, sí, ego. Ya después de eso vamos a trabajar con el ego. Pero de ninguna manera dejarlo de lado. Se supone que hace unos 11.000 años comenzó lo que llaman en la cosmogonía el cuarto sol, lo que llamaban en la cosmogonía mesoamericana el cuarto sol. Este cuarto sol tiene que ver con el movimiento de los astros y son cosas en que no me voy a meter ahora. En ese momento ocurrió algo, los arqueólogos están descubriendo que el maíz se inventó en ese momento. Así que parece que lo que marcó esa etapa fue la creación del maíz. Como ya dije la semana pasada, el maíz es un invento, no es un producto natural. Ustedes no van a encontrar en la naturaleza ni una planta de trigo, ni de maíz, ni de arroz. Todo eso son productos humanos. Son debidas al esfuerzo, pero intenso, de muchas generaciones de personas por escoger la variedad más selecta, más gruesa, más alimenticia. Si nos vamos hacia atrás, les pongo un ejemplo más a mano. Digamos, cualquiera se ha comido un jitomate. El jitomate natural es 100 veces más pequeño que el que nos comemos cotidianamente. Es tan chiquito que no vale la pena el esfuerzo ni de arrancarlo de la planta. En otras palabras, hay que darles su tributo y su valor al esfuerzo de todas esas personas que ya no dejaron nombre porque son muy antiguas y que nos permiten estar ahora pues saludables y comiendo y viajando, ¿comprenden? Hay que darle su tributo a esas personas. Ese tributo se resumió en el mito de Anáhuac como el mito de la creación del maíz. El mito de la creación del maíz es un reconocimiento a todos los antepasados por ese esfuerzo. Se dice, por lo tanto, que nosotros somos el producto del maíz. Okay. Si leen el Popol Vuh, que era el libro sagrado de los mayas, va a decir, fuimos creados de maíz. No en el sentido de que nuestra masa corporal sea masa de maíz, sino en el sentido de que todo ese esfuerzo fue el que nos hizo humanos. Somos hijos de la intención. La siguiente, por favor. Bueno, fíjense que en toda esta historia mesoamericana, en la historia ya del quinto sol, aparecieron de tarde en tarde personajes que fueron llamados Quetzalcóatl en náhuatl o Kukulcán en maya, fueron llamados serpientes emplumadas. Hay una discusión en este momento sobre si Quetzalcóatl significa o no serpiente emplumada. El hecho es que sí lo significa, pero también significa otras cosas. Así que no, es una discusión ociosa. Quetzal no solo significa pluma, sino también precioso. Por lo tanto, Quetzalcóatl es una serpiente preciosa, pero por sobre todo es la unión del ave y el reptil. ¿Qué significa la unión del ave y el reptil? Simbólicamente. Vamos a bajar ese simbolismo a nosotros aquí. ¿Qué cosa es el ave y qué cosa es el reptil? El reptil son todas mis inclinaciones que van hacia abajo, hacia arrastrarme. Todas mis inclinaciones hacia abajo son el reptil. Y en cambio, todas mis aspiraciones, todas mis ganas de subir, de elevarme, de liberarme, son el ave. Eso es lo que quiere decir Quetzalcóatl. Obviamente no es un dios como pintan los antropólogos en absoluto. La interpretación de que es un dios fue la de los padres españoles porque ellos necesitaban entender la realidad de México a la luz de las creencias bíblicas. En las creencias bíblicas hay dioses, hay demonios, hay ángeles, hay millones de espíritus. La Biblia habla de 300 millones de espíritus. En las creencias mesoamericanas eso no existía. Existían las fuerzas naturales y nombres que se le daban a las fuerzas naturales. Es una fuerza natural
en nosotros es tratar de evolucionar. Y no solo nosotros, en el bichito más humilde ya está tratando de evolucionar. Las plantas tratan de evolucionar. Sobrevive el mejor y tratan de esforzarse por ser el mejor. La selección no es solo que uno sobreviva porque es bueno, porque superó las pruebas, sino la segunda parte o la mitad de la evolución está en la selección sexual. Y uno escoge al mejor para reproducirse. Eso es deliberado. Bien. Entonces, esa aspiración, ese deseo natural de mejorar, eso se llama Quetzalcóatl. O ir de la serpiente al reptil, volar. Por eso van a ver la serpiente cubierta de plumas o con alas directamente, o la serpiente voladora. De cuando en cuando estos personajes entonces aparecieron en la historia, recibieron ese título, pero cuando tú escarbas en su vida personal vas a ver que son seres humanos comunes y corrientes. De hecho, al principio eran seres humanos con problemas. Por ejemplo, me acuerdo de uno de ellos llamado Nanahuatzin, que se dice que era un terrible pecador en su época. Esto fue hace 5.000 años, terrible pecador. Pero de pronto se elevó sobre eso y dice el mito que se convirtió en sol. No quiere decir que antes no existiera el astro, o que ellos pensaran que no había sol antes de Nanahuatzin, sino Nanahuatzin se elevó a un estado, digamos, de héroe solar o de mito solar, y con eso iluminó al mundo metafóricamente hablando. Una cosa curiosa es que todos estos personajes reciben un nombre relacionado con la huella del pie. Lo ven en esta primera imagen olmeca, que es antiquísima, y ven que ese personaje abanderado, con barba, son atributos de Quetzalcóatl, se llama un pie. Un poco después, 1000 años después, van a ver allá uno que se llama 2 pies. Acá en Teotihuacán van a ver uno que se llamaba 3 pies. Y finalmente aparece uno que se llama ya en náhuatl Nachitl, que quiere decir cuarto paso, cuarta huella o 4 pies. En antropología dicen, bueno, a lo mejor tenía 4 pies. No, no va por ahí. La huella o el paso es emblema ¿de qué? De ciclicidad, de avance, de advenimiento, de manifestación. Es eso. Esto es uno de tantos símbolos que nos hablan de la periodicidad. En las ideas mesoamericanas no hay una salvación de una vez y ya para siempre, como en el caso de Cristiano, ¿no? Sino que la salvación es periódica y cada vez aumenta más y más y más. Son ideas muy orgánicas, muy evolutivas. Por lo tanto, el calendario refleja esa ciclicidad. El calendario no es lineal, es absolutamente cíclico. Una circunstancia dada se va a repetir inevitablemente. No es fatalismo. Lo que se repite, de hecho, no es el fenómeno, sino el noúmeno. Es decir, no se repite literalmente lo que pasó, sino las condiciones en las cuales ese evento pasó. Pero uno puede deliberadamente cambiar los hechos. Y esta es la razón y la naturaleza de la profecía mesoamericana, de la cual quizás hablemos en su momento. La siguiente, por favor. Pero un ejemplo Sí. de esto, ¿cómo qué podría ser? De esto que acabas de nombrar, de neúmeno. Noúmeno. El noúmeno son las condiciones que dan lugar a un hecho. El fenómeno es la manifestación de ese hecho. Por ejemplo, detrás de todo lo que podemos percibir en este momento, hay un conjunto de leyes universales, de causas. Esas causas se están manifestando. El solo hecho de pronunciarlo, de enunciarlo, de concentrarnos en estas causas, hace que cambien. Así que el objeto de las profecías no es cumplir ciegamente con lo que pasó, ni enunciar mágicamente cosas que van a pasar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con darnos cuenta de que las causas responden a leyes naturales y por lo tanto son cíclicas. Y al mismo tiempo nosotros tenemos la posibilidad y el deber de influir sobre esas causas para cambiar, si es posible, para bien. Bueno, en su momento vamos a entrar en detalles concretos. Les quiero traer algunas profecías mayas así muy específicas, vamos a leerlas. Fíjense que en 1519 comenzó la etapa de prueba de la Toltecayo. No fue que se extinguiera, sino que pues, la invasión fue muy cruel, muy dura. Y no quiero hablar mal de España, ni mucho menos. Era algo inevitable, tenía que pasar. Los españoles hicieron lo que podían, teniendo en cuenta las creencias y las circunstancias de aquella época. Y los practicantes toltecas tuvieron que esconderse. Hubo 2 soluciones. Una fue sincretizar la religión mesoamericana. Y ustedes van a ver hasta hoy mucha evidencia de sincretismo religioso. Por ejemplo, el culto a la Virgen, a la Guadalupe. Es evidente que el nombre de Guadalupe no es más que la forma españolizada de Coatlicue. Guadalupe Coatlicue, así, en el mismo lugar, en la misma montaña, el mismo santuario,
ese santuario se viene llenando de gente desde hace 3000 años por lo menos. Así. Entonces, esta fue una de las soluciones que encontraron los mesoamericanos para que sobreviviera su cultura, sincretizarse. Son los famosos danzantes o concheros y demás. Les quiero decir que también hay mucha exageración y la verdad es que el pasado no era así como te lo pintan ahora los danzantes que ves en las plazas y eso no tenía nada que ver con eso. Era una civilización, era una cultura fina y por lo tanto tenía otros desarrollos. La segunda forma como se defendió la Toltecayo fue escondiéndose. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, en el año 1609, si mal no me acuerdo, la iglesia dio la voz de alarma, la iglesia católica, porque descubrieron que varios curas en Cuernavaca, de día eran curas y de noche estaban practicando otra cosa. Y finalmente los siguieron y los descubrieron en una cueva, haciendo otro tipo de ritos. Al preguntarles, uno de ellos dijo, yo vine a México a estudiar teología, es lo que estoy haciendo, porque no me la supieron enseñar en España, así que la tengo que estudiar aquí. En otras palabras, hubo muchas personas que cambiaron de religión. Y tuvieron que esconderse porque la cosa era muy cruel en ese momento, hasta mataban por eso. Ese movimiento de gente de resistencia cultural oculto fue conocido como Intlato. Intlato quiere decir la palabra. Así que los de la palabra. Ellos tenían la palabra ancestral, la palabra de los abuelos. Y se mantuvieron ocultos en el año 1850 más o menos, se hizo un censo de estas personas y había como 24,000 en esa organización. Después de eso se le ha perdido la pista, pero es posible que todavía existan en México o un poquito más allá organizaciones bien extrañas. Y no quiero seguir hablando de eso. La siguiente, por favor. Uno de los textos que se contiene en ese libro de Toltecayot, bueno, el libro de las antiguas palabras, Huehuetlactoli, quedó descrito en varios otros textos. Uno de ellos es Sagún, Suma Indiana, y ahí dice, estas son palabras de la serpiente plumada cuando se fue. Solo deseo encomendarles 3 consejos. Que busquéis con ellos haceros amigos del que está en todas partes, se llama Ipal Nemuani, Tloquenahuaque, y en todos los cuerpos, pues es dueño del cerca y el junto. Lo segundo, tener paz con todos los seres y no agraviéis a nadie. Y lo tercero, no perdáis el tiempo que os ha dado Dios sobre el mundo. Cuando dice Dios, en realidad es Topilsin, es decir, es el nombre prehispánico el que da. Ocupaos en lo que es bueno de día y de noche y no despreciéis el tiempo. El primero de estos consejos es hacerse amigo de aquel que está en todas partes. ¿Quién es aquel que está en todas partes? Pues es la energía. Hacerse amigo de la energía es no desperdiciar la energía, no desperdiciarla, no tirarla. Es lo que llaman en el lenguaje bíblico no usar el nombre en vano. O lo que llaman también todos los pecados os serán perdonados, pero no el pecado contra el espíritu. El espíritu es la energía. Así que no desperdicie la energía. Es lo que quiere decir este texto. Hazte amigo de la energía. Llévate bien con ella. Lo segundo, ten paz con todos los seres. Eso no significa ser un pacifista pasivo, ¿no? No va por ahí. Porque también junto con este consejo, los mesoamericanos eran muy dados a definirse como guerreros. Así que en aquella época la cosa llegaba al extremo que si no había con quién pelear, hacían una guerra aunque sea en el seno de una ciudad. Entonces un bando contra otro y decían, va a haber hasta 10 muertos. A ver, 10 muertos hasta ahí. Y ya ahí paramos. Había gradas, ponían gradas y todo para que la gente fuera a la guerra a ver cómo era la cosa. Era más un espectáculo. Lo que importaba era mantener a la gente en entrenamiento. Porque se valoraba mucho la actitud marcial ante la vida. Y se había descubierto una cosa. Cuando se entrena a los niños o a los adultos en artes marciales, baja el nivel de delincuencia y el nivel de belicosidad en la sociedad. Porque esta persona se hace consciente de sus poderes y los controla. Malo es cuando uno se siente débil porque entonces se vuelve uno fiera. Eso fue una de las cosas que descubrieron los antiguos. Lo tercero, no perder el tiempo, dice, ni de día ni de noche. Es decir, en cualquier estado de conciencia en que te halles. Y aquí entramos en una práctica tolteca, un principio tolteca básico. No se vale dentro de la Toltecayot que uno después de pasar todo un día de buenas acciones y demás, se tire en la cama como si fuera un saco de papas y se olvide. Eso no se vale. Eso no es digno. Eso es cosa de animales y hay que trascenderlo. Y se trasciende mediante ejercicios, educando la percepción, educando la conciencia. La siguiente, por favor.
Si quieren interrumpir y comentar o preguntar, adelante, ¿eh? ¿Alguna observación, Leonardo? Fíjense que la propuesta espiritual tolteca se distingue por 5 ejercicios básicos. Estos son básicos, hay que realizarlos. Si uno quiere entrar en esta propuesta, uno tiene que realizarlos. El estudio, la recapitulación, el ensueño, el acecho y la meditación. Dentro de la toltecayo, ser un ignorante es estar enfermo. Así, y eso hay que curarlo. Si tienes a tu alcance la posibilidad de saber determinado número de cosas útiles que valgan la pena y no lo sabes, eres un abandonado y eso es enfermedad. Entonces hay que entrarle al estudio. Tolteca significa persona culta, no persona amorosa ni persona espiritualmente muy... No. Primero, persona culta. Primero ubícate. Tienes que saber quién eres, dónde estás, cómo es tu medio. Tienes que saber cuál es tu historia personal y la historia del medio que te creó. Porque solo así te vas a ubicar. La cultura tiene un efecto pues, secundario, es que te hace tolerante, empiezas a comprender a los demás. Empiezas a entender al prójimo. Sin embargo, traducir tolteca como persona culta resulta demasiado pobre. Pues para nosotros ser culto es simplemente memorizar algunos detalles. Observa esto. ¿Dónde adquirimos la cultura? En la escuela. ¿Y cuál es el método? Te ponen a memorizar. ¿A memorizar qué? Generalmente banalidades. Cosas innecesarias. La verdad, los chamacos desperdician casi todo su tiempo en la escuela. Sí, aprenden, digamos que un 1% de cosas útiles. Lo demás lo echan a la basura con razón. Por eso a los chamacos no les gusta la escuela. Porque en su ser interno ellos saben que hay algo mucho más elevado. Y podemos aspirar a eso. Los mesoamericanos, los anahuacas, concebían que cultivarse es cultivar todo nuestro ser. Físico, emocional, psíquico, la energía vital, todo. Cultivar la memoria, cultivar nuestras relaciones sociales. Eso es cultivarse. Si no te has cultivado en esos sentidos, ¿para qué te dices culto? Mejor di, soy un loro que repite cosas porque me las dijeron. O soy una máquina que tiene mucha memoria. Pero no te digas persona culta. Así que cultivarse es eso, cultivo integral. Vamos a honrar las palabras. Una cosa importante es que estudiar, y esto es para los jóvenes sobre todo, no es solo consumir información. Uno aprende con el tiempo que no es, bueno, si vas a estudiar algo no llegas a una biblioteca y empiezas por el primer libro, sino que vas al grupo de libros que tú quieres. Así que estudiar es también saber seleccionar la información. Y dentro de las categorías de la información hay una que está en el tope, que es la información que nos permite adquirir conocimiento para la vida, conocimiento liberador. La siguiente, por favor. Ya saben que pueden interrumpir, ¿eh? Otro ejercicio importante de la toltecayo es la recapitulación. ¿Han oído hablar de eso? Seguramente, ¿no? Sí. ¿Han recapitulado? Sí. Ok. Recapitular es algo tan sencillo, es tan de sentido común. No hacerlo es, tú dices, bueno, pero ¿por qué no? Si estoy viviendo el día a día, ¿por qué no voy a tener una idea de lo que está pasando en el día a día y de lo que ha pasado? El recapitular es la base para proyectarse al futuro. Sin recapitulación no hay nada posible. Ya les puse el ejemplo de una persona amnésica. ¿Sabe qué pasa cuando un pillo quiere dominar un pueblo? Elimina su historia. Elimina su capacidad de recapitular. Esto está pasando ahora en el Medio Oriente, es lastimoso lo que han hecho en el Medio Oriente, destruyendo ciudades milenarias. ¿Por qué? Porque ese encono contra las evidencias de lo que ha pasado. Si tanto te avergüenza, no lo hagas y ya, pero no lo destruyas, porque esas evidencias son la mejor garantía de tu futuro. Si no hay pasado, no hay futuro. Se trata de causa y efecto. Si no hay causa, no hay efecto. Hay personas que me han dicho, bueno, ¿por qué mirar al pasado? Bueno, no mires al pasado, quédate nomás aquí donde está, como un vegetal, y no vas a tener futuro. Así de simple. Causa y efecto. ¿Quieres unos efectos apropiados? Tienes que estudiar tu pasado para modificar lo inconveniente, para potenciar lo positivo. Hay muchas maneras de recapitular. Yo sugiero lo siguiente. Cuando te levantes en la mañana, de hecho, antes de levantarte, cuando te despiertes, trata de recordar lo que soñaste. Sin obsesión, porque si te pones obsesivo, sabes que bloqueas. Es la mente trabajando sobre ese recuerdo fino. El trabajo con la conciencia se canaliza, se encausa a través de esos recuerdos finos que cuesta
enfocar. Les pongo un ejemplo de ese recuerdo fino, del recuerdo de un sueño. Ahorita mismo estamos mirando y tenemos un cono, y ese cono se está enfocando porque tenemos una evolución que nos monta los dos conos visuales para poder evaluar distancia, para poder cazar, porque eso es todo lo que hay ahí, poder evaluar distancia para dar un salto. ¿Bien? Pero eso mismo hace que olvidemos que hay un montón de cosas que están fuera del cono. Por lo general, nosotros no vemos realmente todo lo que nos captan los ojos, sino únicamente ese estrecho punto donde se unen los dos conos. Si en este momento tú empiezas a abrir las manos, vas a ver que tienes una amplitud como de unos 72 grados hasta que desaparece. Sí, y si las abres así, pues es un poco más, digamos un tercio de la esfera quizás, en fin. Y todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Esa atención que es necesario sacar para percibir aquello que está fuera del cono de profundidad es igual a la memoria que hace falta para recordar un sueño. La memoria está educada para recordar cierta secuencia de cosas. Y lo que no cabe en esa secuencia, tú no lo recuerdas o no le quiere prestar atención. Pero los sueños no caben en esa secuencia de cosas. Por ejemplo, cuando uno se levanta por la mañana, hay un montón de memorizaciones que le caen a uno de pronto. Les voy a poner un ejemplo. Ramakrishna, ¿vieron hablar de Ramakrishna? Ramakrishna fue un santón de la India tremendo. Un santón del siglo XIX. Y él ponía este ejemplo. Decía, había un señor que le dijeron que si se bañaba en el río Ganges, se limpiaba de todos sus pecados. Entonces fue el señor para allá a bañarse en el río Ganges, pero los pecados que ya se conocían la rutina, se quedaron enganchados en los árboles que había alrededor de él. Y deja que se bañara, bañate todo lo que quieras. Estaban esperando. Cuando salió le volvieron a caer arriba. Entonces así mismo nos pasa a nosotros. Cada noche nos echamos al Ganges, nos desconectamos y entramos a un río donde se conectan todas las conciencias. Podríamos hacer cosas maravillosas y las hacemos. Pero al salir de ese río, de pronto nos caen arriba las memorizaciones cotidianas. Una de ellas es el nombre, las rutinas de vida, las deudas que tengo, lo que quiero hacer mañana, el problema familiar, el problema con el trabajo. Te cae todo eso de pronto. Las adicciones, sobre todo las más peligrosas, las mentales. Les voy a poner otro ejemplo. Conocí una señora, la verdad, mi abuela. Esta señora era bien cristiana, la pobre. O bien así, como bien temerosa de Dios. Pero no sabía soñar. Y cuando se dormía, pues obviamente sabe Dios con qué soñaba. Una vez le pregunté, ¿qué soñaste anoche? Y se dio un susto que casi se desmaya la señora. Porque se dio cuenta que ella era cristiana nomás cuando se despertaba. El resto del tiempo no era cristiana. Hay otro caso todavía más patético que no quiero ni contar. Entonces, realizarse, autorrealizarse, liberarse, significa, ante todo, unificar la vida. Dejar de vivir en esa dualidad. Darnos cuenta de que la conciencia es una. Es un torrente de conciencia. No permitir que los pecados se nos queden enganchados en los árboles y en las matas y después nos asalten. Controlar la situación. La recapitulación se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, puedes agarrar todas las casas en que viviste. Eso es algo muy útil. Te sientas en un momento tranquilo y dices, a ver, desde que yo me acuerde, de la primera hasta ahora, o todavía más útil, desde ahora para atrás. Y entonces van a salir recuerdos muy tempranos. O todos los afectos que tuviste, sobre todo afectos de pareja y demás. Recordarlos todos en un momento. En buena onda, La recapitulación no es para torturarse. Es simplemente para saber lo que pasó y limpiar. Y después que recapitulas, puedes olvidar. Antes no te puedes dar ese lujo. Porque antes esa memorización está enquistada dentro de uno y sigue haciendo daño. Recordar, por ejemplo, los libros que has leído. Recordar las escuelas. Todo lo que pasó en las escuelas. Pasan muchas cosas. Ahí se siembran muchos temas. Esa recapitulación, digamos, inicial. Después uno puede hacer algo un poquito más osado y es recapitular los sueños. Cuando yo me senté con una libreta a recapitular mis sueños, me dije, no, pues, ¿cómo me voy a acordar? Y lo impresionante fue que empezaron a salir los sueños de años atrás,
casi ya en secuencia cronológica. Era una cosa impresionante. Simplemente por disponerse uno, y no es que tuviera exceso de memoria ni nada de eso. Es que al disponerme y estar sentado para eso y concentrarme empezaron a aflorar. Y llené una libreta de sueños hasta que me di cuenta que era puros disparates y ya no tenía que seguir por ahí. Hay algo importante al recapitular. Mira, hay un principio tolteca y es que no podemos prescindir de lo que no es nuestro. No podemos liberarnos de lo que no tenemos. La recapitulación es para componer una historia humana, personal, que hay que sacrificar. Mientras no la compongas, no puedes sacrificarla. Vas a sacrificar un ídolo, un mito. Otra cosa importante es darse cuenta que generalmente lo que creemos ser nuestra historia personal es algo creado por la mente. Nos vemos, con las mujeres pasa un detalle, fíjate. Sí, se han hecho estas pruebas. Generalmente se ven bastante más gordas de lo que son. Impresionante. Se ven 2, 3 tallas más de las que tienen. Y entonces eso puede conducir hasta una enfermedad, usted la conoce. Así pasa con todos los hombres también. Generalmente nos vemos mucho más importantes de lo que somos. La verdad es que cuando recapitulamos nuestra vida vemos que esa vida es enteramente sacrificable. Todavía no ha pasado nada. Y es en ese momento cuando decimos, cuando podemos decirnos, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer con mi oportunidad? Porque es una oportunidad única. Es una oportunidad que estoy definiendo en cada momento para la eternidad. ¿Qué voy a hacer con eso? Así que recapitulación es básico. Hay algo más que podemos hacer y es recapitular en sueños. Cuando intentas enfrentar tu vida cotidiana en medio de un sueño, te das cuenta del disparate que es la vida cotidiana, de la cantidad de tiempo que perdemos. La siguiente, por favor. Si tienen preguntas o cuestiones, me dicen, por favor. He mencionado el sueño varias veces y hay que entrarle. Fíjense que, como escribí allá abajo, el único modo de ampliar la conciencia es esforzarnos por atender cuando nos encontramos en un estado de subconsciencia. Así que si tú tratas de atender cuando estás en un estado consciente, no estás haciendo absolutamente nada. Solo funciona el intento de atender cuando estás en un estado subconsciente. Los estados subconscientes son unos cuantos. El estado de la embriaguez. Por eso algunas escuelas antiguas y todavía modernas proponen la embriaguez como camino. Pero es un estado peligroso porque te cuesta por otras vías, ¿no? Así que ojo con eso. Pero sin duda, en un estado de embriaguez uno puede comportarse con absoluta sobriedad si uno quiere. Es asunto de intentarlo. Como dice cierto personaje, uno puede estar viendo al mismo demonio y los demás no tienen por qué enterarse. Si uno quiere. Por lo tanto, la responsabilidad siempre está presente y hay que exigirla. Otro estado de subconsciencia es cuando estamos en arrebatos emocionales. Es en esos momentos cuando hay que atender, cuando hay que controlarlos. Después ya no tiene sentido. Arrebatos emocionales, buenos o malos. Eso no significa aguar la emoción, sino significa controlarla en cierta medida, en la medida en que ella se pueda potenciar. Todos sabemos, por ejemplo, que es mucho más fácil emocionarse, dar saltos, bailar y demás con una música barata de las que se componen en media hora que con una composición fina. Pero el estado de placer que te produce una buena composición musical fina, elevada, no se compara con que te produce una composición barata. Entonces, si uno controla las emociones, no es para eliminarlas, al contrario, es para potenciarlas. También les escribí que cuando soñamos, nosotros no notamos que estamos soñando. A ver, te pregunto una cosa. Sí. ¿Aquí pueden ser las plantas de poder, la ayahuasca, puede ser algo que... Obviamente, cualquier planta o cualquier el tubo de escape de un auto, cualquier circunstancia que te saque de tu conciencia habitual es una oportunidad para trabajar con la conciencia. Sin embargo, yo no lo propongo, en absoluto. Hay estados muchísimo más naturales y más finos y con mucho más potencial. El estado de su conciencia básico que todos tenemos, arrastramos con nosotros toda la vida, es el sueño. Hay que trabajar en el sueño. Esa es la gran oportunidad. Por eso al principio el Consejo Tolteca dice, no pierdas el tiempo ni de día ni de noche. Pues, trabájalo. Pero para recoger los sueños tienes que tener una técnica especial porque los tienes ahí, pero cuando despiertas... De hecho, eso es recapitulación. En sueño es otra cosa. En sueño es tomar el control del sueño cuando uno está soñando. Eso se hace mediante órdenes.
Si en la vigilia tú te propones hacer algo en tu sueño y lo cumples cuando estás soñando. Por eso se sugiere órdenes muy sencillas. La primera de las órdenes que generalmente se da es verse las manos. La tarea. Se llama la tarea. Es decir, esta noche me voy a ver las manos y vérselas. Es un intento. Así, eso que estás haciendo es ensueño. Vale por ensueño. Es simplemente un intento. Cuesta el mismo trabajo en la vigilia que en el sueño. Cuando lo haces en tu sueño, recuerdas, pero esto yo me lo dije en otro estado de conciencia, no fue aquí. Y entonces te das cuenta que hay otro estado de conciencia. Y sales de esta idea negativa. Cuando soñamos, no notamos que soñamos. Si te miras las manos y cumples con tu tarea, sí notas que estás soñando. Y cuando uno está soñando, lo siguiente es, soy dueño de la situación y puedo hacer absolutamente lo que quiera. Ahí tienes una de dos, ceder a pasiones y a instintos animales o tomar el control y decir, yo quiero esto para desarrollos superiores. Cuando nosotros estamos despiertos, tampoco nos damos cuenta que estamos soñando. Así que la clave, el asunto está en darnos cuenta. La siguiente, por favor. Fíjense que el sueño normal se llama en náhuatl es lo que pasa cuando uno empieza a cultivar sus sueños. Nosotros tenemos, como seres vivos, como seres conscientes, todos, incluso las plantas, tenemos el poder de afectar la realidad en sus sustratos más profundos. Porque la realidad no consiste en un conjunto de electrones, protones y demás. La realidad consiste en conciencia. Así. No es conciencia personal. Por lo tanto, no es que yo como persona vaya a afectar la realidad. Como persona estoy sujeto a reglas. Es conciencia impersonal. Hay que callar un momento la mente para darse cuenta de lo que eso significa. Eso significa algo en la práctica, nunca a través de un discurso. Desde la antigüedad la práctica del ensueño se transmite a través de tareas, como les dije, como buscarse las manos o buscar, digamos, una fruta, una botella, algo así, un talismán. Cuando empecé a ensoñar, la tarea en esa época era ponerse una banda en la frente, medio apretadita. O una cinta en la muñeca. Esa presión hace que en medio del sueño en un momento cobres conciencia del asunto. Pero yo me puse otra tarea y me funcionó durante años, que es, en cuanto cerraba los ojos ya para dormirme, bueno, si se acuerdan, pasa algo y nos pasa a todos. De pronto hay como una luminosidad rojiza, breve. Acto seguido ya uno está soñando y ya está viendo cosas. Esa luminosidad, bueno, me enfocaba en ella con los ojos cerrados y trataba de ver un ojo. Y una vez que veía ese ojo y lo veía perfecto, ya nítido, trataba de reflejarme en esa pupila. Era un espejo. Ese espejo me reflejaba la realidad, pero yo estaba consciente de que había hecho el ejercicio y de que ese sueño estaba siendo controlado. El propósito no es el control. El control es solo un elemento, es solo un medio. No se trata tampoco de imponerle el ego al sueño. Una vez que uno hace el ejercicio, uno descubre que siempre es mucho más saludable, disfrutable y noble ser consciente que no serlo. Así que esta idea de me echo a dormir como un saco de papas y me desconecto y ya no soy responsable de lo que pase, no funciona en la Toltecayo. Los españoles constataron con estupor que para los antiguos un crimen valía tanto en la mente como en la práctica. Así. Y Jesús también lo dijo. Dice, el que vea a una mujer con deseo, ya pecó, ¿sí o no? Es decir, es igual, estamos hablando de conciencia. El padre de las casas reportó una cosa interesante. Fíjense que había 5 materias básicas en las escuelas del México antiguo, que les voy a decir que en las ciudades grandes como esta era obligatoria la escuela. Una de esas materias era el sueño. Esta materia tenía mucho sentido, porque cuando llegaban los niños, y lo primero que hacía el profesor era pedirle que contaran sus sueños. Obviamente el profesor ya estaba entrenado. De hecho, había un libro que no se conservó, que era entrenamiento de sueño. Y de esa manera el profesor sabía lo que estaba pasando con los alumnos, aunque ellos no se lo contaran. ¿Ves? Si el chiquito tiene un problema, él no te lo va a contar, pero el sueño lo va a quemar, y el niño no sabe eso.
Y de esa manera el profesor tenía un acceso inmediato a los alumnos y podía corregir problemas o trabajarlos. Por ejemplo, les dejaba tareas de ensueño. Una vez que tú tienes un grupo de niños y empiezas a preguntarles lo que sueñan, en cuestión de unos días, empiezan a descubrir ellos que soñaron lo mismo. 2 o 3 soñaron lo mismo. Entonces eso lo potencias. Y así vas conduciendo volitivamente el ensueño. La tarea de las manos aparece en toda la Tierra. Aquí en Mesoamérica, por ejemplo, y en Norteamérica, este dibujo central es de Norteamérica, van a ver siempre la asociación entre la mano y el estado de conciencia, ya sea porque tiene un ojo o porque está haciendo algo o está en una situación, por ejemplo, la mano en una cueva, la pared de la cueva. Eso es un santuario. La mano ahí no es simplemente un adorno, está diciéndole algo a todo el que entraba al santuario. Yo ya me imagino un paleolítico, un neandertal o algo así entrando allí y sonriéndose. ¿Ves? Ah, mira, este también es lo que se piensa. El ejercicio del sueño produce una gran fraternidad, una fraternidad esotérica. ¿Sí? El sueño que mucha gente hemos experimentado que dicen que se te sube muerto. Es el principio. No se te sube ningún muerto porque ahí no hay ningún muerto excepto el cuerpo que uno tiene que ya está muerto de antemano. Es todo lo que pasa. Ese es el principio. Cobrar conciencia de que uno puede disolver ese cuerpo y convertirlo en un cuerpo luminoso, fluido. Puede incluso abstraer ese cuerpo. Es un grado superior del sueño y ya tú no necesitas visualizar un cuerpo, ni visualizar manos, ni nada de eso. Si te quedas trabado en esa parte del ejercicio, eso es lamentable. Hay que seguir. No se está montando nada. Lo primero es no aterrarse. Aprender a disfrutar la sensación y darse cuenta de que todo lo que está pasando es que uno está siendo consciente de estarse durmiendo. Eso no tiene nada de malo, eso es bueno, positivo. Malo es no hacerlo. Porque cuando uno no está consciente de si está dormido o despierto, ahí entran las malas sugestiones, lo que llaman el demonio. Todo eso no es más que malas sugestiones en un estado onírico. Ese estado puede ser que tú estés en tu cama literalmente, pero también puede ser que estés conduciendo como un zombie, echándote todo el veneno que ves. O puede ser que estés viendo una película o una telenovela y de pronto bajaste la guardia y te están entrando metralla. Eso es estar dormido, técnicamente hablando. Cuando uno empieza a ensoñar, cambia el uso de las palabras dormido o despierto. Antes, dormido era cuando yo estaba en la cama y despierto cuando estoy caminando. Pero ahora es despierto cuando yo estoy atento y dormido cuando no estoy atento. Sucede una cosa importante. Cualquier maestro de escuela verdadera te va a transmitir su información en estado de sueño, no te lo va a transmitir en estado de vigilia. Así que la información que se transmite en la vigilia es solo un pálido recuerdo, un eco de lo que realmente está ocurriendo en el estado del sueño. Ese es el camino. Ay, la siguiente, por favor. Hay un ejercicio que es después del sueño, es decir, no es anterior, pero podemos hacerlo paralelamente, que se llama acecho. El acecho es simplemente estar acechando, acechar, estarse vigilando uno mismo. Los mesoamericanos le dan muchísima importancia al acecho. Sus guerras eran de acecho, más que el encuentro brutal no, eran de acecho, eran como una partida de ajedrez. Se estaban acechando. Por eso, por cierto, no podían hablar, porque si gritaban o algo y daban órdenes, se quemaban, ¿no? Entonces había un lenguaje manual. En la guerra tú hablabas con las manos. Eso quedó recogido por los cronistas. El acecho es, aplicado ya a uno mismo, es observarse cotidianamente, darnos cuenta de lo que estamos haciendo en cada momento, de cómo estamos hablando, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando y tratar de integrarse en lo posible. Eso es acecharse. No hay nada, digamos, malo detrás del acecho, solo que el acecho no se debe hacer con obsesión, debe ser fluido. Si en un momento tienes energía, lo haces. Si no tienes energía, no tienes que forzarlo y cada cual sabe en qué situación está, porque si se pone obsesivo el asunto uno puede llegar a una neurosis, es decir, a la idea de que tengo que vigilarme y tengo que ser súper consciente. Esa idea es dormidera, eso es sueño, ¿ok? Fluido. Por supuesto, a la persona que se acecha se le llamaba un guerrero, un practicante de lo que ellos llamaban Xochitl Yaoy o guerra florida. ¿Por qué guerra florida? ¿Qué quiere decir eso? Está dando frutos porque despierta. Claro, frutos, flores. Está fructificando. Es una guerra para algo. No es simplemente una guerra para destruir, sino una guerra para producir, guerra productiva. ¿Y por qué guerra? Porque hay que luchar. Porque hay que luchar. Si lo dejas suavecito no pasa. ¿Ves? Hay que luchar. Por ejemplo, si quieres sentarte a meditar, han hecho el intento de sentarse a meditar y probablemente algunos se saben sentar muy bien y saben que en las primeras etapas es un dolor de cabeza. Te duelen todos los huesos, te duele todo.
A mí, cuando me sentaba a meditar al principio en un templo por allá, hace mucho tiempo, oye, en ese momento me caían todas las picazones. ¿Ves? Llegaba bien, normal, y en ese momento me caían todas las picazones. Hasta que me di cuenta, no te rasques ni nada, que no es real, es psicológico, no es nada físico. Es simplemente que el mono se inquieta y no quiere, y te va a buscar pretextos. O las preocupaciones, ¿ves? Hay que guerrear, hay que luchar para controlarse. Y el control, recuerden, no debe ser obsesivo y tampoco es el objeto, es simplemente un medio. Es un medio. Un guerrero tolteca acecha sus límites para trascenderlos. Así que lo que vamos a acechar es autoobservación permanente para ver dónde están nuestros límites. Los límites obvios son los siguientes. Por ejemplo, ahorita mismo con nosotros hay una gran área de realidad iluminada que no vemos, todo lo que está detrás de nuestra cabeza. Si nosotros tuviéramos un ojo detrás de la cabeza lo veríamos, ¿verdad? Si quieren hacer este experimento es muy sencillo, yo lo hice una vez, agarran unos alambres con un par de espejitos, se los ponen a distancia más o menos y ya tienen una visión de 360 grados. En los primeros segundos es desconcertante, pero después de un rato te olvidas de que estás viendo de 360 grados y cuando te quitas el instrumento es cuando dices, caramba, cuando dices, estoy limitado. Tengo una limitación visual, auditiva, limitaciones en todos los sentidos, limitación sensorial, estar consciente de eso. No porque yo quiera necesariamente tener un tercer ojo atrás de la cabeza, no se trata de eso, sino porque estar consciente de mi limitación sensorial también me permite entender mis limitaciones mentales, mis limitaciones. La percepción se compone de tres partes. Una es la sensación, que es la materia prima que nos llega. La segunda es la integración, y es cuando algo en nuestro subconsciente, eso no lo hacemos conscientemente, agarra toda esa materia prima, toda esa cantidad de vibraciones que llegan, de todo tipo, y las convierte en un mundo, lo que nos da la sensación de estar viviendo en el mundo. Si quieres abstraer más, lo que nos da la sensación de ser reales y de que esto es real, es el proceso de integración de las sensaciones. Y por último hay un tercer proceso que es el más peligroso, que es la interpretación. Una vez que integras un mundo, una vez que tienes la sensación de que es real, lo amoldas a tu historia personal, a tus conveniencias familiares o sociales, lo amoldas. ¿Lo amoldas a través de qué? Por ejemplo, a través de las creencias. ¿Qué cosa es una creencia? Sea religiosa o de otro tipo, filosófica, política. ¿Qué cosa es una creencia? Objetiva y literalmente hablando. Más allá de que me digan, no, es que Dios me dijo que tuviera... ¿Qué cosa es una creencia objetivamente hablando? Es un pensamiento que se repite todos los días y que es igual todos los días. Es una rutina de pensamiento. En un universo que cambia cada segundo, las creencias no son verdad. Ninguna creencia puede ser cierta. Las creencias no responden a la realidad. Las creencias tendrían que cambiar a cada segundo para poderse amoldar al universo real. Pero nosotros un día nos hacemos una imagen, sea porque un vecino vino a la puerta, nos tocó y nos dijo una cosa, o porque tuvimos un estado emocional profundo y en ese momento nos hicimos una imagen, una foto del mundo. Y el otro día, pues, evocamos esa foto, ya, lo haces 3-4 veces y creaste un canal sináptico literal de células en el cerebro. Y cada vez que lo evocas, ese canal va engrosando y terminas viviendo para la creencia y terminas sacrificándote por la creencia. Una de las cosas más impresionantes de este mundo es ver cómo las creencias, primero filosóficas, desembocan en creencias religiosas. Las creencias religiosas se van volviendo estrechas y terminan sacrificando personas o animales. Y no estoy hablando de creencias africanas o creencias, estoy hablando de la Biblia, que dedica 5 libros a cómo sacrificar animales. Entonces, ojo, hay que echar marcha atrás y decir, espérate, yo simplemente me estoy repitiendo esta idea todos los días y por eso creo que es más real que otras ideas. Si viviera en otro lado del mundo me repetiría otras ideas. El estado ideal es de liberación de rutinas. Si te liberas de rutinas mentales, o de rutinas físicas, de rutinas emocionales, pues estás en un estado de no creencia. Y en ese estado, por supuesto, es el estado de la copa vacía. En ese estado, cualquier cosa que venga, lo asimilas y lo analizas. La siguiente, por favor. Con este tópico, quisiera parar aquí el tema. Vamos a descansar unos minutos. Y vamos a entrar ahora, cuando regresemos, a analizar la meditación desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Peligros, conveniencias y sobre todo apoyos que podemos usar para meditar, porque esa es la clase de hoy. Y vamos a pedirle a Arturo que nos dé algunas demostraciones físicas de ejercicios y demás.
Paramos por ahora, ¿no? ¿Sí? Bien, tú me dices. Vamos a tomarnos
Bueno, el quinto ejercicio del que estamos hablando es la meditación. La meditación es el ingrediente básico de todos los demás ejercicios. De hecho, la meditación se puede resumir en la expresión silencio mental. ¿Qué cosa es el ensueño? El ensueño es soñar en condiciones de silencio mental. ¿Qué cosa es un acecho? Es fluir en la vigilia en condiciones de silencio mental. Cuando hay silencio mental, pues uno se concentra, la conciencia se concentra sobre sí misma. La conciencia se reconoce a sí misma y se concentra en sí misma. Entonces todo lo que uno haga, por cotidiano que parezca, se convierte en un ejercicio de conciencia. Son expresiones de conciencia, ¿sí? Puedes, de alguna manera, puedes programarte antes de irte a dormir para reconocer el sueño, para... Sí. ¿Tienes alguna forma de programarte? Sí. Es necesario programarse antes de irse a dormir. Esto es la primera parte del ejercicio, ¿eh? Tú te programas dándote la orden, por ejemplo, de vamos a seguir con el programa de verse las manos, porque están ahí y te es mucho más fácil en un sueño. En un sueño cotidiano te las ves constantemente, porque las estás moviendo, estás haciendo cosas. Solo que como no tienes esa orden, no tienes ese programa, pues no te das cuenta de que hay un ejercicio detrás. Y entonces fluyes con el sueño y pues si hay una situación emocional, por ejemplo, de peligro, te asustas, y si es una situación placentera, te entregas a ella sin enjuiciar en ningún momento la situación. Porque tú piensas que esa es la absoluta realidad y que no hay otra. Pero si en ese momento una voz dentro de ti, por decirlo de una manera, ¿no?, te recuerda, oye, mírate las manos, entonces dices, espérate, que hay otra cosa. Yo tengo otra vida. Son dos vidas en una. Y entonces dices, bueno, ¿qué hago con esa otra vida? Generalmente la emoción en ese momento te despierta. Sí, en las primeras veces. Pero si sigues, quiero decirles que es sumamente gratificante porque por primera vez estás viendo de qué se trata todo lo que han dicho los maestros y demás, los auténticos. Por primera vez lo ves. Dice, pero todas esas metáforas se referían a esto. Yo me estaba comiendo la cáscara y resulta que la fruta es otra. Después que sigue avanzando el ensueño, ya no se trata de tomar control cuando estás dormido, sino de tomar control en toda situación. En toda situación. No dividir sueño y vigilia. Sueño y vigilia son distinciones psicológicas. No son distinciones, por ejemplo, de la sensación. Porque lo mismo en la vigilia que en el sueño, las sensaciones son las mismas. Son igual de intensas. ¿Ok? No son distinciones de la integración del mundo. Porque tanto en vigilia como en sueño tú integras un mundo y por eso es que el sueño te parece real. Si no lo integraras, tú dirías, esto es un caos, esto no tiene pies ni cabeza, y no te entregarías a eso. Pero una situación de sueño te parece tan real como una de vigilia. Y tampoco hay distinción en la interpretación, porque en un sueño tú puedes tener todo tipo de interpretaciones sobre el mundo, igual que en la vigilia. Es decir, no hay distinción psicológica entre los estados que llamamos sueño y vigilia. Y puesto que nosotros somos una burbuja perceptual, y todo lo que está más allá de ella podemos intuirlo y demás, pero no probarlo. Estamos reducidos a nuestra burbuja de percepción. Entonces no hay en nosotros una distinción, ni nada que nos permita hacer una distinción objetiva entre sueño y vigilia. En esas circunstancias lo único que cabe es cultivarnos integralmente. Si dejamos esa mitad, pues estamos perdiendo el tiempo porque la otra no sirve por sí misma. Se necesita esa integración, ese equilibrio de polaridades, si quieren decirlo así. Por lo tanto, la meditación es el lenguaje básico, el ejercicio básico. De hecho, en sueño no es más que meditación avanzada. Cuando un yogi, un iluminado, un fakir, entra en un estado profundo de meditación, él lo que está haciendo es rompiendo las distinciones habituales de la psiquis. Está integrando el mundo, está unificando el mundo. Por eso le llaman unidad, lo simbolizan en la India con el Aum y demás. Con la unidad. Dejó de ser dos, en este momento es uno. Y en teoría puede salir incluso con algún que otro milagro, aunque hay que tener cuidado, porque yo nunca he visto un milagro auténtico por televisión ni por internet. Generalmente son fraudes. Pero, en teoría, si tú estás en un estado de integración, puedes forzar, ampliar los límites de las leyes naturales. Porque esos límites finalmente son impuestos. El universo no tiene fin. Si uno fluye de manera apropiada, uno puede fundirse con una ley natural. Entonces el sentido subjetivo es de deificación. Eso se llama en náhuatl teohuatía o
entregarse a la divinidad, fundirse con la divinidad. Puedes describirlo con un lenguaje hindú diciendo, es que siento en mí el espíritu de un deva. Finalmente ese espíritu está ahí, no de un deva, del supremo Brahman está ahí, porque supremo Brahman es un producto mental, así de simple. Pregúntale a un mono por el supremo Brahman y va a ver lo que te dice. Prefiere un cacahuate, es objetivo, es práctico. Todas estas especulaciones mentales y todos estos nombres que nos inventamos, Ometeo, Centeo y compañía, son especulaciones mentales. Por supuesto que están aquí y uno puede incorporar esos estados para sacrificarlos, no para creérselos. En el momento que te lo crees, estás sirviendo un demonio, es el demonio de la mente. Pero bueno, lo primero al meditar es disciplinar el cuerpo. Arturo nos está dando una idea de lo que es un cuerpo disciplinado. Es un cuerpo que simplemente se sienta de manera cómoda y estable para, si ustedes quieren decirlo, no hacer nada. Vamos a decirlo de un modo más técnico. Para no hacer. Ordinariamente estamos inmersos en un curso de acción y queremos hacer esto, hacer lo otro, hacer. Nunca nos damos el chance de no hacer deliberadamente. Por lo general es el sueño el que nos vence y nos desconecta y entonces ya no hacemos porque le dio la gana al sueño. Pero en plenitud de vitalidad, generalmente en ningún momento nos decimos, oye, espérate, no quiero seguir pensando estas rutinas, no quiero seguir moviéndome de manera rutinaria. Quiero por un momento descansar de todo eso, pero con energía. ¿Qué pasa si descansamos de la rutina, sobre todo de las mentales? Y todavía con energía. Bueno, como les dije, la conciencia empieza a reconocerse a sí misma. Empezamos a entrar en el flujo de la conciencia. Es decir, ya no es en mi personalidad, en mis manifestaciones, en mi nombre, en mi historia personal, sino que empiezo a ampliarme. Puede ocurrir cosas muy impresionantes ahí. Hay un libro que se llama Yoga Sutra de Patanjali, que su último capítulo describe los fenómenos. Son fenómenos mentales, no son el objeto de la experiencia, pero son indicadores de que la experiencia va bien. Si vas a meditar y lo estás haciendo bien, debes, para empezar, sentir que estás en un acto de guerra, nunca en un acto de paz. La paz, eso no existe en el universo está en guerra. El universo existe por guerra. Como les dije la semana pasada, todos nosotros somos el producto de un esperma que le ganó a otros 100 o 150 o 200,000 y los mató. Y ese esperma fue el que fecundó. Y de entonces acá nosotros vivimos un estado de guerra. Sea que comamos, respiramos o bebamos, pero además nuestras propias células están guerreando unas con otras. Primero, reconocer ese estado. Eso es lo primero. Así que yo me siento a meditar como guerrero, de ninguna manera como una vaca, porque una vaca está demasiado pasiva para mi gusto. Una vaca finalmente se pasa la vida en silencio mental y no pasa de ser una vaca, y viene un simio y se la come, y yo no quiero que me coma otro simio, ¿ves? Entonces primero voy a asumir mi natural guerrero, y a partir de ahí voy a buscar la paz que viene de la guerra, no la paz que deriva de la pasividad. La paz que viene del cultivo intencional, la paz que viene de la voluntad. Esa es la paz verdadera, esa es la que vale la pena. Y es por eso que un maestro verdadero, no sé, Krishna, ¿dónde dio su mensaje? ¿En qué circunstancia estaba Krishna cuando dio su mensaje? ¿Estaba tranquilito en un ashram meditando? ¿Dónde estaba en ese momento Krishna y Arjuna? Estaba en un carro de guerra, rodeados de lanzas, flechas, y había sobre todo dos polos. Esa es una metáfora, no es que fuera literal, es una metáfora de nuestras circunstancias. Asumes que estás en ese campo y estás en el camino. No lo asumes y otro te está dirigiendo. Es una ley. La ley de la energía es que ni una gotita, ni una partícula de energía cae en el suelo. Si tú no la estás usando para tu provecho, la está usando otro y te está usando a ti. El modo como te van a usar es adulándote los oídos. Te van a decir cosas bonitas, cosas tranquilitas, para que bajes la guardia. ¿Ven? Eso lo hace, por ejemplo, el comerciante. El comerciante te va a poner su mercancía de la manera más... Y además te va a convencer de que la necesitas. Así que el comerciante te está haciendo el favor de darte su mercancía. Fíjate cómo va la cosa. Eso va a ser el comerciante de la fe. Primero te va a vender un pecado para que te sientas mal y después te va a vender una salvación a su medida, dinero por medio. Porque es una de las cosas más interesantes. Todos hablan de Dios, pero nunca Dios ha bajado aquí a decir nada. Siempre está el mediador y siempre pide dinero. Entonces... lo primero es asumirse como guerrero. Cuando te asumes como guerrero, tú estás solo. Ya tú no estás en ninguna secta, ni estás siguiendo, ni eres una oveja. No eres una oveja, eres una cabra. ¿Ok? Y estás solo.
Después de eso tú puedes hacer lo que quieras, porque estás en una situación de centralidad. Puedes hacer lo que tú quieras. Si no estás en esa situación de centralidad, te están llevando. Por eso decía Jesús, el camino del reino es tan estrecho que se pasa de uno en uno. El camino que va a la perdición, ese es ancho, y por ahí va la borregada. Y por eso también dijo, ya fue casi al final, el que tenga una manta, que la venda y se compre una espada. Es decir, deja el confort y entiende que se trata de una guerra. No es una guerra cruel, no es una guerra para destruir a nadie, ni es una guerra para producir daño ni sufrimiento. Es la guerra necesaria. La guerra contra nuestras inclinaciones inferiores. La guerra contra nuestras limitaciones es tan simple como eso. ¿Alguna cuestión? Es más fácil que pase Sí. el camino por el ojo de una También. que un ¿Ves? recuento entre el cielo. Así es. Si estás muy, dice el rico, es muy difícil que pase. Mejor pasa un camellón o pasa una cuerda o pasa un dinosaurio, si tú quieres, por el ojo de un agua. ¿Por qué? Porque el rico, en el sentido metafórico del término. ¿Qué cosa es el rico? Jesús lo expresaba así. Decía, hasta los zorros tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada donde reclinar su cabeza. ¿Qué quiere decir con eso? No tengo ni una creencia que me dé confort. No tengo ni un estado emocional rutinario que me permita apegarme a algo. No tengo rutinas de ningún tipo. Por lo tanto, estoy solo en el centro de las condiciones. Es un estado creador. Es asunto de escoger. O es uno parte de la borregada o se sale uno de la borregada. No hay términos medios. Y bueno, la siguiente, por favor. Les quería decir que cuando uno empieza a meditar, hay un termómetro, hay un indicador que se llama el éxtasis. Después que te asumes como guerrero, lo primero es calmar los sentidos. Te van a saltar unos demonios, si tú quieres, que en el lenguaje mesoamericano se llaman las cosquillas. Entonces, los textos mesoamericanos te enumeran un montón de dioses que vienen con plumones o motitas de algodón para hacerte cosquillas. A veces te dan pellizcos, a veces todo tipo de pinchazos, te duele una articulación y demás. Así que te asumes como guerrero y te quedas quieto. Una cosa importante al meditar es tener la espalda recta. ¿Nos puedes dar una muestra a la cámara? Arturo, ¿puedes virarte? Sí, ahí. La espalda recta no quiere decir tiesa, como un palo. Es lo más recta posible sin caer en desgaste físico. Porque ya saben que, curva la espalda, como quien empieza. Bien, esa posición hace que te cuelgue los músculos de la columna vertebral y tarde o temprano te va a doler la columna vertebral. Es así de simple. Sentido común. Al principio puede dar trabajo, te puedes poner recto. ¿Ves? Es trabajo de cadera. Simplemente educar la cadera. Ya después que uno consigue ese estado de equilibrio, esto se llama en el lenguaje, en los textos sagrados mayas, se llama la casa de una sola columna. Se dice, hay una casa que tiene una sola columna y que su techo es de la misma naturaleza que el resto de la casa, es de una sola pieza, está labrada en una piedra. Y el iniciado, le llaman el Halas Winik, el ser humano verdadero, es aquel que descubre de qué se trata esa casa. Si quieren pueden apoyarse en la pared. Y la idea es pegar bien los glúteos a la pared, que la pared sirva simplemente de indicador, pero no de almohada, no de refrigerio. ¿Bien? De indicador, ahí pegaste los glúteos, ya la columna no puede ir más para atrás. Pero cuando está completamente recto se despega de forma natural de la pared. ¿Ves? Ya no necesitas más apoyo. Les voy a leer este texto de un conjuro náhuatl dedicado a Tezcatlipoca. En ese conjuro la serpiente plumada dice: yo en estado de paz, yo soy el que se concentra, el que domina la sensación, a quien nadie puede engañar. Observen la asociación. Yo domino las sensaciones y entonces ya no me puede engañar. ¿Por dónde me engañan? Por las sensaciones. Me agarran por donde, bajo la guardia. Si las domino ya no me puede engañar porque entonces tengo una espada dentro de mí que sabe discernir lo verdadero de lo falso. Es algo muy natural. No se trata de una posición artificial. Tú sabes cuando tienes ganas de estornudar, cuando tienes sed, tú sabes, lo sabes. Y no necesitas explicárselo a nadie ni a ti mismo. Surge de forma natural. De forma natural uno sabe si está en el equilibrio o si lo están engañando. Recuerda, y también lo dijo Jesús, y me encanta citar a Jesús porque era un buen practicante. Decir, yo no vine a endulzarle las orejas a nadie, ¿no? O sea, estaba dando un discurso en una sinagoga. Y se fue la gente. Y se quedaron 2 o 3 de los discípulos. Les digo, oye, ¿ustedes por qué no se fueron? Dice, pues que ya no tenemos ni casa,
¿para dónde nos vamos a ir? Nos tenemos que quedar a la fuerza. Entonces ahí les digo, yo no vine a endulzar orejas. Por lo tanto, un indicador de que a uno le está engañando es cuando te dicen cosas que endulzan el ego. Cosas que te dan por la vena del gusto. Como por ejemplo, tienes una misión en la vida. No es cierto. No nacemos con una misión. Podemos hacernos las misiones que nos dé la gana. Podemos adquirir misiones. Pero nadie nace con una misión. Simplemente es un simio, un monito más que nació. Entre tantos miles de millones de monitos. Ese monito tiene un chance. Pero si empiezas a adularlo y empiezas a decirle que ya lo vas a desgraciar. Otra, eres inmortal. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Si no puedes con toda seguridad decir esta noche me voy a ver las manos cuando sueñe, entonces ¿cómo vas a hablar de la vida, de la muerte y de lo que pasó antes y lo que pasó después? Si ni siquiera tienes conciencia de lo que está pasando ahora. En fin, ojo con estos lenguajes de las sectas. Sigue diciendo el texto. Vengo a someter a mi herencia humana. Ya se acercan mis inclinaciones genéticas. Literalmente el texto dice, ya se acercan mis inclinaciones de sangre. Es decir, mi herencia animal. Llenas de sangre y color. La tierra va a embriagarse conmigo porque he adormecido mis manos. Y por eso las manos están hacia arriba, en la postura meditativa, para no tocar nada. Mi carne está insensible. Ya no siento las burlas de mi condición mortal. Si ya no siento los ataques de mi condición mortal, ya no tengo condición mortal. Así que se trata de la trascendencia de la muerte a través de la meditación. De ninguna manera que ya por derecho y de forma natural nacimos con una eternidad por delante. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo primero en el camino tolteca es enfrentarse a nuestra propia finitud en tantos seres humanos con forma, en tantos individuos, en tanto personalidad. Eso tiene fin, así como la ropa tiene fin. Si te venden una ropa que nunca se va a acabar, puedes estar segura que te están estafando. La vestidura tiene fin. Hay que enfrentarse a esa finitud. Una vez que te enfrentas a ella es cuando descubres un camino y dices, espérate, tiene fin solo la vestidura. Es lo único que tiene fin, lo demás no tiene fin y lo demás es casi todo. En fin, sigue diciendo, yo soy la serpiente emplumada, nada en mi mente. La expresión literal dice, amo mati, no mente. Soy el guerrero, nada me causa impresión. A ver, les puse ahí abajo, Atle Ipan Nitlamati. Es lo mismo que amo mati. Significa, no dentro de mis procesos mentales. El silencio mental no significa absoluto silencio. El ruido mental son los pensamientos reactivos. Si el pensamiento no es reactivo, uno está técnicamente en silencio mental. La expresión quizás no es la más apropiada, porque la palabra silencio nos hace pensar en un cero. Y no se trata de un cero. Cada célula va a seguir pensando, los órganos van a seguir pensando, la mente va a seguir pensando por necesidad. Mira, tiene que pensar en cómo mantener la postura. ¿Ves? Así que no se trata de un silencio absoluto. Se trata de procesos mentales no reactivos. Estar como un niño acabado de nacer. Por supuesto que tiene un montón de cosas adentro, está en plena sensación, en pleno disfrute, en plena orgía. Está en estado de éxtasis, pero no tiene procesos reactivos. Y precisamente por eso se eleva al estado de éxtasis. Les quiero decir otra cosa. El éxtasis, sí, esta postura estos manuales que está haciendo Arturo, aparecen en las imágenes mesoamericanas y dan fe de un linaje de gestos manuales que es muy similar al de la India, pero con una diferencia. Las estatuillas y los dibujos donde aparecen aquí esas imágenes son como hasta 1000 años anteriores a las primeras manifestaciones del yoga en la India. Sí, son bastante anteriores, son de la época olmeca. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo todavía anterior a la India y a Mesoamérica, ya perdido, pero que dejó huellas en ambas partes del océano. De ninguna manera hubo transferencia de la India a Mesoamérica, en absoluto, porque en la época olmeca, pues esto es la época anterior a Harappa, Mohenjo-Daro, es decir, todavía no existía la cultura hindú. La siguiente, porfa. Fíjense que podemos codificar la práctica meditativa en 4, si quieren, en 4 aspectos. El primero es la postura. Y Arturo nos está haciendo una postura ideal. Pero la verdad es que la meditación no es para hacerla sentada en el suelo. La meditación es para meditar en cualquier circunstancia. Se puede meditar caminando, pues, de pie, sin hacer, acostado, en la postura que uno quiera. Esto es solo una posición ideal. Es una posición muy apropiada por lo siguiente.
Cuando uno está en un estado estático profundo, así sea que empieces acostado o de pie, sin darte ni cuenta cómo de pronto tu cuerpo ya hizo la postura, sale de manera natural. Ese es un indicador de estado estático. Les quiero decir otra cosa. El éxtasis es como un termómetro. El éxtasis, todos sabemos lo que es estar en un estado medio arrobado, sea porque estamos escuchando una buena obra de arte o el orgasmo, por ejemplo. Todos sabemos lo que es eso. El éxtasis es un estado de fusión, un estado en que no hay mucha diferenciación entre el individuo y el resto y el objeto del éxtasis. El éxtasis puede subir, puede ascender. Hay varios tipos de éxtasis, varios niveles de éxtasis. La segunda etapa de la meditación es la concentración. La concentración no es la meditación, aunque se confunde por lo general. Ya de por sí es difícil concentrar al mono. Se dice en la India que son un mono loco, además picado por un escorpión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a decir concéntrate? Concentrarse es un proceso difícil. Por ejemplo, cualquiera de nosotros se puede concentrar al escribir o al leer durante un rato, digamos una hora si quiere. Pero díselo a un perrito. A ver, dile, concéntrate en lo que estoy... El perrito se concentra una fracción de segundo y después mira para otro lado. Su nivel de concentración es mínimo. Nosotros tenemos un nivel un poco más elevado, pero mínimo, sigue siendo mínimo. Sigue siendo nada. Somos como el perrito distraído con respecto a otros niveles posibles. Lo que produce la concentración es coherencia de proceso mental. Es decir, ya que tienes un proceso mental, por lo menos que no esté desperdigado, que no sea incoherente, sino que sea coherente. Para concentrarse, entonces se usan apoyos y los principales son manejo de respiración, recitación de sonidos y palabras y visualización de diagramas cosmogónicos, más conocidos hoy como mandalas o yantras. Así que una cosa útil para meditar primero es manejar la respiración. Te voy a pedir, Arturo, que nos hagas una demostración. Oye, está demasiado elegante tu postura. Miren, la respiración, tenemos dos huecos y dos pulmones y simetría bilateral por algo. La respiración es polar. Por ejemplo, si nos cerramos el lado derecho de la nariz con una bola de algodón y solo dejamos el lado izquierdo, empieza a bajar el metabolismo después de un rato. Nos empezamos a enfriar, la mente se calma de manera natural. Si esto sigue mucho rato, puede haber hasta un parón de las funciones fisiológicas. Por otro lado, si cerramos el lado izquierdo y dejamos abierto el derecho, esto es algo que los médicos deberían analizarlo porque es comprobable, es experimental. Entonces empezamos a sentir demasiado calor, nos irritamos, la mente se estimula mucho y eso puede producir enfermedades. Es importante, y por eso la naturaleza lo hace, que cambie de manera alternada el flujo respiratorio. Cada cual tiene su propio ritmo y es natural. Cuando estamos dormidos, se fijan que a veces estamos de un lado y otras veces del otro. Es porque queremos cambiar el ritmo respiratorio. Eso es todo lo que hay ahí. Cuando oprimes un lado del cuerpo, se abre el contrario. Y así. La respiración se llama, en anáhuac, se le llama a estos dos aspectos el tonal hacia la derecha y el nahual hacia la izquierda. Por ejemplo, ahora Arturo mira hacia la izquierda y abre el tonal. Cuando mira a la derecha, abre el nahual. De modo que con simplemente mover la cabeza, pero suave, suavecito, él creo que anda muy rápido. Respiración lenta, aspiras al frente, botas a un lado, vuelves, aspiras, botas al otro lado. Eso de plano te va a movilizar la bisagra, así que es un buen ejercicio, pero además te va a polarizar. Sobre todo va a hacer que tu mente atienda durante un rato al proceso respiratorio y con eso ya no se va a entretener con otras cosas, así que le está dando coherencia. Ese es el principio básico de la respiración. Ya después te olvidas de ella, porque el objeto no es respirar de determinada manera. Ya después te olvidas. Hay una cosa con las respiraciones. Miren, habrán notado que cuando tenemos un estado emocional intenso, se fija en nosotros con un tipo de respiración. Digamos, si te retan el ego, lo primero que haces es contraer el diafragma y cierras la respiración. ¿Okay? Esto es una respuesta natural de un animal que lo están retando y que tiene que defenderse y necesita su integridad. En otras circunstancias, por el contrario, botas la respiración y tratas de fluir. Y así, hay muchos tipos de respiración. A través del trabajo con la respiración, es decir, respirando de manera profunda y calmada, uno empieza a liberar estados emocionales atorados, tanto positivos como negativos. Todos son atoros. Por lo siguiente, las emociones tienen una función y si no las sentimos por esa función, si no cumplen esa función, entonces estamos agotando la energía, estamos quemando lo demás.
La semana que viene les quiero hablar de nuestros 4 vehículos de expresión, que son el cuerpo físico, la energía vital, los procesos mentales y las emociones. ¿Y qué función tiene cada uno de ellos? Y en teoría deben servir estos vehículos para la función para la que fueron predestinados por la naturaleza. Es un proceso evolutivo. La siguiente, porfa. Fíjense que anterior. Aquí les puse varias imágenes mesoamericanas. Esto es un vaso maya, esculturas mayas, esto es náhuatl, no, esto es mixteca. En fin, imágenes que nos muestran el interés de los mesoamericanos a los procesos ventilatorios. No podían filmar una película, pero por lo menos en la plástica dejaron representado ese interés. Es interesante cómo el rostro solar, este de arriba, representa el sol. Y tiene un tipo de respiración extrema, que es cero respiración. Pero se representa a través de la nariz, fíjense qué cosa. La siguiente, por favor. Otro de los elementos muy usuales para concentrar el torrente de la mente es la recitación de palabras o de sonidos, aunque no tengan significado. Si simplemente recitas un sonido una y otra vez, obviamente la mente tiende a hipnotizarse a partir de ese sonido. Entonces le estás dando coherencia. No es una hipnosis que te haga impuesto, es autohipnosis, y esto es válido, esto funciona, siempre que estés alerta para en su momento salir de ahí. Porque si te quedas ahí, pues es peor. ¿Ah? Te dejaste hipnotizar y ya. Así que es solo un ejercicio. Una manera de hacerlo, como pueden ver en estas imágenes, es a través del rosario. El rosario es una práctica mesoamericana muy extendida. Si van al museo, si ven vasijas y demás, van a ver que todas las figurillas, generalmente todas tienen su rosario, era un elemento. Se llama Tzotzil, que quiere decir pobrecillo, el pobrecito. Sí, Tzotzil, con TS al principio. Y cuenta un cronista que cuando el niño no podía ir a la escuela, por lo menos mandaban al rosario, para que hiciera acto de presencia. Porque el rosario equivalía a la persona. Si había una reunión o algo así, no podía ir, estaba enfermo, mandaban su rosario. Significa que el rosario empezaba a adquirir la esencia misma de la persona, pero también nos está diciendo que la persona es una apariencia. Es un rosario, es una recitación. Finalmente es una imagen. Son prácticas, son costumbres de aquella época. Yo me pregunto si el surgimiento del rosario en Mesoamérica, en Anáhuac, fue independiente de lo que pasó en el Viejo Mundo o no. Porque de hecho, en el Viejo Mundo había rosario en la India y en China durante miles de años, pero los cristianos lo vinieron a conocer hacia el siglo X después de Cristo. Los cristianos antes no lo manejaban y lo conocieron por su contacto con los musulmanes, que sí son muy adictos al rosario. Entonces, es una pregunta y quizás algún día encontremos esa respuesta. Abajo, en ese vaso maya, ven a un viejito pasando el rosario, y este viejito sale de un caracol. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es viejo y sale de un caracol, y además tiene un rosario. Es lo que la Biblia llama el anciano de días. Aquí le llamaban Huehueteot. El anciano de días le llama la Biblia. Es decir, el que está detrás de los dioses manifiestos, detrás de Jehová, detrás de todo. El primero, en la religión zoroastriana le llaman Anusirwan, está mucho más allá que Ahura Mazda y Arimán. Acá le llamaban Huehueteot. Y es la primera conciencia del universo. Es tan vieja que es infinita. Infinita. Y por lo tanto es el más viejo de todos. Y obviamente el más sabio. Y es el que está detrás de todo. No se mueve mucho, no hace muchas cosas, pero está pasando el rosario. ¿El rosario de qué? Este rosario que tiene en la mano, ¿qué es? Los universos. El que dibujó ese vaso maya estaba en contacto con una cosmovisión que, como les mostré la semana pasada, vieron una estela. ¿Te acuerdas de la estela grandota aquella que tenía 22 órdenes? Bueno, esa estela tiene una fecha. Dice, el universo empezó hace 25.000 cuatrillones de años. Estamos hablando de que nuestro universo cabría 2 trillones de veces, según la edad que le dan los científicos ahora, en ese lapso. Por lo tanto, necesitaríamos un rosario de 2 trillones de cuentas para dar una imagen literal de lo que está rezando este Huehueteot. Sí, es impresionante. La siguiente, por favor. Miren, les quiero hablar
de un tema que vamos a trabajar con más calma en próximas lecciones porque es un tema bastante complejo. Una de las formas favoritas de toda la Tierra para concentrarse son los cosmogramas. Hoy los conocemos como yantras o como mandalas, que son términos importados de la India, pero el término antropológico técnico es cosmograma. Cualquier mandala, ¿qué es en el fondo? Es un diagrama ¿de qué? De la estructura del cosmos. Mientras más abstracto, pues más universal, más abarca. Ya los más concretos, por ejemplo, los mandalas que hacen los tibetanos están llenos de diosesitos y de cosas idiosincráticas, algunos tienen hasta letras ya y demás. Pero finalmente, en el fondo, tú vas a ver la misma estructura. Todos los mandalas, todos los cosmogramas, tanto en Asia como en América eran muy adictos, muy aficionados al uso de cosmogramas. Un cosmograma por excelencia, a ver, ¿quién me dice cuál es el monumento mesoamericano más conocido? El que en el mundo entero identificas con México, el que donde quiera aparece, sumamente conocido, aparecen las monedas. La piedra del sol, la piedra de los soles, llamado calendario. ¿Qué estás viendo ahí? Un diagrama con un centro y unos rayos, y unos cuadros y unos círculos. Un diagrama. ¿Qué describe ese diagrama? Es un mandala. Está describiendo cómo es el cosmos. Cómo es en este caso el cosmos temporal. Cómo veían ellos el tiempo. El tiempo lo veían así como unas radiaciones y unos ciclos dentro de ciclos y demás. Eso lo vamos a encontrar tanto en todas las culturas. Los cosmogramas son de dos tipos básicos. Unos son de orden trino y otros de orden cuádruple. Los de orden trino se forman, miren, ese retablo cristiano que vemos arriba a la izquierda nos da una muestra de su estructura básica. Son columnas y planos. Columnas y planos. Estas columnas tienden hacia un tope arriba y tienen un plano debajo. Por tanto, nos representan ¿qué cosa? Nuestra ascensión a partir del plano material, la ascensión. Entonces, idealmente estos diagramas trinos terminan en punta, son un triángulo. El triángulo es el mandala básico de orden trino. Por supuesto, si está dividido en columnas y planos, estos planos nos van a representar el inframundo, el plano medio, que es la tierra, y el cielo. ¿Qué cosa es el inframundo? ¿Qué cosa es la tierra y qué es el cielo? Bueno, a partir de la tierra, que es lo que conocemos. El hecho de que estemos aquí significa que hubo un conjunto de causas y una historia ya pasada que quedó en el plano de las causas. Pero también significa que tenemos una historia futura y un conjunto de expectativas, de esperanzas. Así que los cielos representan las esperanzas, en el lenguaje cristiano se dice así, el cielo es la esperanza, y el inframundo significa las causas, lo trascendido, que no por eso debemos despreciar, pero es lo trascendido. El inframundo mesoamericano se estructuraba en 9 escalones y 5 planos. Por eso todavía hoy en México existe el dicho que es prehispánico de el quinto infierno. Quinto infierno significa lo más profundo de todo. Si tienes 5 planos, obviamente tienes 9 escalones. Y esos 9 escalones son las etapas que seguía la semilla para producir, las etapas que sigue la gestación. Las etapas de todo se dividían en 9 escalones, en 9 elementos. Así que 9, tanto en América como en el Viejo Mundo, va a representar el plano de las causas. Si se van a leer, por ejemplo, el libro de Dante, la Divina Comedia, 9 inframundos y 13 cielos. Van a ver una cosmovisión. La Divina Comedia no tiene influencia en Mesoamérica, ni al revés. Van a ver una cosmovisión universal. ¿Eso qué tiene que ver cuando Sí. hablas de trino? ¿Qué tiene que ver la Trinidad? La Trinidad es un elemento del orden trino del cosmos. La Trinidad es lo que pones arriba. ¿Ves? Esa es la deidad. Sí. Vamos a decir la deidad, la divinidad, la pones arriba. El humano lo pones en el medio. El animal lo pones abajo. El animal es aquello, te voy a decir. El humano es nuestro ideal, porque finalmente nosotros somos. Sí, pero ese humano ideal es una deidad. Lo que queremos es realizar la divinidad en nosotros y por eso tenemos la palabra divinidad. Si los pueblos no tuvieran esa concepción, no existiría la palabra Dios. Es decir, no nos basta con esto que tenemos, queremos algo más. Puesto que esto se llama humano, a eso le damos otro nombre, Dios. Dios significa literalmente luz, es todo lo que significa. Quiero decirle que a pesar de que las religiones cristiana, musulmana y judía hablan de una creación absoluta, de una deidad que mágicamente creó el mundo, en el fondo todos nosotros, en nuestros genes, tenemos la herencia animal. Así que todos nosotros sabemos la verdad, es asunto de quedarse callado y sabemos cómo fue la cosa. Sabemos etapa por etapa todo lo que pasó, porque eso está aquí. Si no estuviera aquí no existiríamos.
Y por eso otros pueblos como budistas, hindúes y anahuacas concebían que la creación no fue mágicamente, ni fue en un momento, ni en 6 días. Fue un proceso evolutivo sumamente largo. Así que hacia abajo se pone el mundo de los animales. En Mesoamérica ponían todo este mundo animal hacia abajo. La siguiente, por favor. Fíjense que otra manera, otro tipo de cosmograma, otro tipo de yantra, ya no termina en punta, sino que ese centro, esa punta está en el centro. Y por lo tanto la información se dispone de manera radial. ¿Qué representan estos dos cosmogramas? Los cortes del universo. Nosotros por nuestra constitución psicofísica cortamos el universo en 2 planos, el horizontal y el vertical. El horizontal lo asociamos con las formas, el vertical con el movimiento. El ejemplo claro de esos 2 planos es una pirámide, que es el edificio sagrado más antiguo y más excelente por su forma. No se cae. ¿Una pirámide qué es? Es un desarrollo de un plano cuadrado, pero que no sigue cuadrado, sino que forma triángulos y termina en un punto. Así que vista desde arriba, una pirámide es una cruz de Malta. Tiene un centro con 4 rumbos. Pero visto de frente o del costado, vas a ver un triángulo con planos ascendentes. Así que ves en el corte vertical, los planos ascendentes o la estructura organizativa del cosmos. Y en el corte horizontal ves un centro con radios que nos describe las formas. Obviamente, el mundo de las formas o de las apariencias, el mundo de los movimientos o lo que permite que una forma se transforme en otra, se integran, se concentran en el centro. Y en ese centro generalmente vamos a encontrar en las pirámides una tumba. Esta tumba puede ser literal o figurada. ¿Qué significa esa tumba en el centro de una pirámide? Pues el centro del corte vertical y del corte horizontal. Lo vamos a estudiar con más calma después y ya con ejercicios concretos. Fíjense que aquí abajo en el centro ven un diagrama o un yantra de orden cuádruple en Mesoamérica. Y allá también a la derecha. Y vamos a ver que son muy similares a los demás de la Tierra. Arriba tenemos el zodíaco de Dendera. ¿Y cómo está representado? Bueno, con 4 fuerzas hacia los rumbos y fuerzas intersticiales que sostienen ese centro. Y así sucesivamente, donde quiera. ¿Ah? Este tercero navajo. El navajo, sí, los navajos siguen construyendo hasta hoy esos diagramas. Ellos tienen 13 diagramas básicos y cada cual les pone sus aditamentos, pero son 13 básicos, de los cuales a los antropólogos y al público solo les muestran 12. El 13 se ha deducido por investigaciones, pero ellos no lo muestran. Hay que estar iniciado para que te lo muestren. Y los dibujan con arena para que después se los lleve el viento, dando este mensaje. Igual que los budistas lo dibujan con arena. ¿Qué mensaje hay ahí? Pónganse a pensar que son dibujos preciosos. A veces requieren días enteros armar un dibujo de esto. Y lo deshacen. ¿Qué mensaje hay ahí? Todas las formas son limitaciones, son fotografías de la realidad, no son la realidad. Así que si este yantra tú quieres que sea verdadero, tienes que destruirlo para que se convierta en otras formas. Tienes que dejar que el viento lo convierta en otras formas. Cuando el viento barre uno de estos yantras navajos que pintan sobre el desierto, sobre un cuero, no ha desaparecido la forma, solo se transformó. Lo que pasa es que ya está por debajo de nuestro umbral de percepción. Nosotros vemos hasta un cierto punto, pero ya después no podemos seguir la pista a esa arena coloreada. ¿Hay siguiente? Creo que ya ahí quedamos, ¿no? Pues bien, los ejercicios que vamos a trabajar en este curso tienen que ver con el modo como los mesoamericanos describían el universo. Ellos decían que nosotros tenemos una composición terrena o material orientada hacia los 4 rumbos, que es: nuestro sur es el cuerpo físico, nuestro norte son los procesos mentales, el este es la energía vital, la vida, la vitalidad, y el oeste son las emociones. Le llamaban respectivamente Tonacayotl, Mati, etc. Iyotl, Teyolía, etc. Después vamos a estudiar todo esto con nombres y todo en náhuatl. Les voy a pedir una pizarra para poderlos escribir y estudiar la etimología de esos nombres, porque revela cosas. Sur es nuestro cuerpo físico, el vehículo en realidad, vehículo físico. Quiero decirles algo. Los mesoamericanos no le hubieran llamado, ni le llamaban cuerpo físico, pero para nada. Le llamaban Tonacayotl, que quiere decir lo que nos sostiene. Pero de ninguna manera involucraban la idea de que hay algo físico ahí.
por lo siguiente. Ustedes saben que los sustantivos describen las cosas objetivas, pero los adjetivos, ¿qué describen? Califican, describen impresiones que nosotros tenemos. Puede que otro tenga otra impresión. Cuando decimos cuerpo físico, ¿cuál es el sustantivo? Cuerpo. Pero físico es solo un calificativo. Nadie ha demostrado jamás lo físico. Físico es solo una palabra. No hay manera de mostrarlo. De hecho, objetivamente hablando, no existe. Existen sensaciones, existen calificaciones. Pues bien, el que es el siguiente cuerpo, es la energía vital. Para quienes nos están escuchando por internet, no, que energía, que lo físico, no estoy usando la palabra física. Aquí todo el mundo sabe lo que significa hoy me levanté energético y hoy no tengo energía. Todos sabemos, se trata de algo muy cotidiano y no hay que buscarle leyes físicas a esta palabra en particular. Energía vital es simplemente lo que nos lleva a crecer, a evolucionar. En eso consiste la vida, lo que evoluciona. El norte son los procesos mentales. Ellos le llamaban mati. Mati es un verbo y significa todo tipo de proceso mental. Memoria, asociación, evaluación, razonamiento, varios tipos de lógica que podemos ejercer, etc. Y el oeste son las emociones, le llaman teyolía. Teyolía significa literalmente vibrar o saltar, de la raíz yol, que quiere decir moverse. Es la misma que le da nombre al yolot, al corazón, o a yoli, la vida. Por lo tanto, literalmente se traduce emociones. Emociones viene de emoción, de moverse. Este es, digamos, nuestro diagrama de orden cuádruple. Este es nuestro corte horizontal. Tenemos también un corte vertical, al que ellos le llamaban, a la parte de abajo, que está hacia la tierra, le llamaban Mictlán, que quiere decir el rumbo de los muertos. Arriba le llamaban Topan, que quiere decir lo que nos excede. Y en el centro, Tlaltipac, que quiere decir en la superficie de la tierra. Por lo tanto, en tantos seres individuales estamos en la superficie de la tierra, no en lo profundo de la tierra. Pero tenemos unas raíces que van hasta allá abajo y por eso van a ver cómo el mito de Quetzalcóatl hace que él baje en busca de los huesos de los antepasados. Es decir, que baje a lo más profundo. ¿Para qué? Para poderse elevar a lo más alto. Una condición del pensamiento mesoamericano es que no hay dualidad, hay integración. Por lo tanto, quieres ir arriba, tienes que profundizar. Profundizas, entonces ganas la capacidad de ir arriba. No hay un mundo divino y un mundo diabólico, no hay Dios y diablo, para empezar. Todas las dualidades se resumen en una figura que se llama Tezcatlipoca. Y como lo trabajamos en el curso, en la clase pasada, ¿qué quiere decir Tezcatlipoca? ¿Qué significa? Tezcatlipoca. Tezcatl, espejo. Y suyo, poca, humo. ¿Por qué al ser supremo, si le cabe la palabra, por qué le dan el nombre de su humo del espejo o espejo ahumado, para decirlo en español? ¿Qué cosa es el espejo? Y el humo es limitación. Humo es limitación. ¿Y qué es el espejo? Sentidos, percepción, las limitaciones de la percepción. El que comulga con Tezcatlipoca puede trascender esas limitaciones. El que no, pues está preso en ese mundo de limitaciones. A eso le llamaron Tezcatlipoca y es, digamos, el ser central. Dudo en llamarle ser supremo, porque de hecho el templo de Tezcatlipoca era el más pequeño y generalmente se hacía detrás de otro o donde nadie lo viera. Es decir, un santuario pequeñito, no se le daban ofrendas ni nada, porque este ser que está en el centro del universo finalmente no necesita esas manifestaciones externas. Es lo que quería decir la enseñanza. Así que van a encontrar grandes pirámides de todo tipo de dioses y diosesillos, pero del ser supremo no. ¿Alguna cuestión? ¿Comentarios? ¿Estamos terminando ya? Bueno, con eso acabamos. ¿Ya dejaste de transmitir? Vientos.